¿Sí? Integrales múltiples. Bien. Fíjense bien, aquí la unidad empieza con un ejemplo que dice una integral doble de una función positiva es un volumen, el cual es el límite de la suma de los volúmenes de columnas o prismas, a mí me gusta más esa palabra, prismas rectangulares. ¿Sí? ¿Por qué empieza con este ejemplo la unidad? Bueno, porque recordemos que la integral tiene una interpretación geométrica y una interpretación física. La interpretación geométrica es muy útil porque nos permite asociar, o bueno, no asociar, sino entender cuál es el concepto de la integral desde un punto de vista muy matemático, ¿sí? Que viene siendo precisamente el problema del área. ¿Sí? El problema del área era el más utilizado para representar lo que viene siendo una integral simple, ¿sí? Una integral como las que vimos en cálculo integral. Bien, pero obviamente la integral tiene muchísimas otras aplicaciones, bastantes. Básicamente, la integral, si bien la interpretación geométrica es el área entre curvas y su interpretación física es la distancia recorrida por un móvil, pues prácticamente la integral tiene un significado pues enorme para cada situación en la cual nosotros la apliquemos. Por ejemplo, supongamos que ustedes son los encargados de la oficina de titulación del instituto, ¿sí? Entonces, ustedes van a llevar un registro de cuántos egresados van teniendo por mes, ¿sí? El número de egresados que tuvieron en marzo, abril y mayo viene siendo el equivalente de la derivada en esos meses, ¿sí? Vamos a suponer que hubo 10 egresados en cada mes. Sí, es un ejemplo muy pues muy a modo. Entonces, quiere decir que la derivada de la función matemática que representa a la cantidad de egresados en el instituto es en marzo de 10 estudiantes, en abril de 10 estudiantes, en octubre de 10 estudiantes. Si yo quisiera sacar el total de egresados que hubo en todo el año, estaría entonces obteniendo la integral y el resultado me va a dar 120. Estoy integrando esa expresión matemática o esa cantidad, esa variable en todo el año para obtener el total de egresados. Claro que lo puedo hacer para intervalos de tiempo más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, de marzo a junio, si yo quisiera sacar la cantidad de egresados que hubo en ese periodo, pues diría, a ver, mayo, junio, 2 meses. Entonces, en total hubo 20. Estoy integrando de marzo a junio. Perdón, de mayo a junio. ¿Sí? Entonces, básicamente la integral es tomar una tasa de variación, una función en términos de su tasa de variación para obtener los totales. Y esto pues tiene un concepto muy universal. Yo lo puedo aplicar a un problema por ejemplo, ingeniería mecánica, de circuitos, de ingeniería aeroespacial, de ingeniería de física, de diseño naval, en fin, las aplicaciones son bastantes, ¿no? La producción total de una fábrica en el año también sería un ejemplo de una integral, ¿sí?
pero se suele utilizar mucho la descripción geométrica. Entonces, la descripción geométrica de una integral simple es el cálculo de área. Ahora, aquí ya vamos a empezar a ver integrales, pero de funciones de dos variables, ¿sí? De dos variables. Recuerden que estamos hablando de dos variables independientes y una dependiente. Entonces, el ejemplo más sencillo o la interpretación geométrica más sencilla de una integral de dos variables, pues es una integral doble, que geométricamente viene siendo precisamente un volumen. Sin embargo, pues vamos a ver también algunas cosas interesantes, porque una integral doble pudiera ser también un área. Bueno, entonces para entender bien el concepto de las integrales múltiples, vamos a partir del hecho de que vamos a empezar a hablar de integrales dobles e integrales triples. ¿Por qué integrales dobles y por qué triples? Bueno, porque vamos a partir de una base geométrica. Y sabemos que como máximo nosotros podemos ver 3 dimensiones, ya 4 dimensiones no es posible. Por eso es que vamos a partir de considerar integrales dobles e integrales triples, nada más. Claro que ya vamos a obtener las herramientas suficientes para entender que puede haber integrales cuartas, quintas, sextas, séptimas, etcétera, de la misma forma que las derivadas, ¿sí? Aunque ya no vamos a poderlas interpretar geométricamente, sí tienen un significado matemático y un significado físico, pues bastante contundente, pero yo ya voy a tener ya esa habilidad de, analizando espacios hasta 3 dimensiones, entender que yo puedo generalizar esas propiedades a dimensiones conforme se vayan adicionando al espacio y poder lograr una descripción matemática del mismo con las reglas que conozco, ¿sí? Entonces eso creo que debe de quedar claro. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de integrales dobles. Bueno, aquí nos está diciendo que es una revisión de la integral definida. Esto lo vimos en cálculo integral. La interpretación geométrica de una integral simple, pues es el cálculo del área bajo la curva con respecto al eje X. Y bueno, lo que hacíamos era una partición en un intervalo. Y vimos que el área bajo la curva y con respecto al eje X lo podíamos aproximar sumando las áreas de los rectángulos, cuyas bases vienen siendo la partición en el intervalo en el cual estoy analizando, y la altura es la función evaluada en un valor muestral de dicha partición. Generalmente lo que se hacía en cálculo integral era que tomáramos en cuenta el valor por la derecha, por la izquierda o el valor medio, ¿sí? Para que fuera uniforme esa elección de cada uno de los puntos. Sin embargo, siempre sabemos que va a haber un error por exceso o por faltante, y precisamente por eso esto no es otra cosa más que una aproximación, pero cuando el número de particiones tiende a infinito, significa que el número de rectángulos que yo voy a poder utilizar va a ser también infinito. Y entonces el ancho va a tender a cero. De tal manera que cuando ese ancho tiende a cero, estos rectángulos se van a aproximar a líneas rectas o segmentos de recta, de tal suerte que cuando el número de ellos tiende a infinito, yo voy a poder aproximar de forma exacta el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque estoy aplicando los conceptos de geometría, los axiomas de geometría plana, que me decían que una sucesión infinita de rectas o de segmentos me definen un plano. Entendamos que yo estoy sacando un área. Un área es un valor en esencia del plano. Entonces, si yo ahora esos rectángulos los aproximo mediante líneas, mediante segmentos, ya voy a poder tener el valor del área de forma exacta.
A diferencia cuando ese ancho pues es muy grande, ¿no? Ya sabemos que solamente podemos obtener aproximaciones. Bien, pues el mismo principio se va a aplicar ahora a las integrales dobles. Recordemos que el dominio de las funciones de dos variables ya no va a ser el eje X. En funciones de una variable, el eje X era donde colocábamos o donde representábamos los valores que podía tomar la variable dependiente. Pero en funciones de dos variables, ya no va a ser el eje X, va a ser el plano XY. ¿Sí? Entonces, el dominio de una función de dos variables son elementos del plano XY, los cuales al sustituirlos en la función, pues vamos a obtener un valor de z, que viene siendo el valor propiamente de la función, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, podemos observar que aquí estoy tomando una región, ¿sí? Una región del plano XY. Esa región, obviamente, al ser una porción de un plano, está constituida por puntos, los puntos del dominio de la función. Para cada punto le va a corresponder un valor de z, y de esa forma construyo esta superficie que está en azul. Esta superficie que está en azul, pues ya sabemos que propiamente es la función de dos variables, ¿sí? Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes. Esta región del dominio se está representando mediante esta notación, que se le conoce como un producto cartesiano. Si se fijan, aquí tenemos un intervalo cerrado de A a B, que me está diciendo de dónde varía la primer variable, que es X. Y luego tenemos este intervalo cerrado de C a D, que me indica de dónde varía la segunda variable, que es Y. Y entonces, esto es un producto cartesiano porque me define una región cuadrada. Sí, prácticamente podemos describir mediante productos cartesianos regiones cuadradas. Puede ser así mediante producto cartesiano o propiamente mediante una regla de correspondencia, ¿no? Sí, enumerar el conjunto, porque a fin de cuentas una región es un conjunto, mediante una regla, ¿sí? De forma de descripción. Aquí lo estoy describiendo como todos los puntos del plano XY, tales que X varía de A a B y Y varía de C a D. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De esta región voy a hacer una partición de la misma forma que lo hice en integrales simples. Voy a hacer una partición, pero ahora de la región R. Y para ello voy a partir el intervalo de AB en una cantidad y de CAD en una cantidad. Esa cantidad puede ser la misma o puede ser diferente. Y de esa manera voy a obtener esto que yo tengo aquí. Si se fijan, esto que yo tengo aquí no es otra cosa más que poner mi ojito coquetón aquí arriba. Ya ven que ustedes son muy ojo alegre, ¿sí o no? Son muy exploradores. Oigo. Sí, profe. Sí. Ahí, Sí, profe. en una de esas no sopa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, pues, ya los he visto luego a veces ahí que andan ahí con sus granitos ahí en los ojos. Para andar ahí de pisgones. Entonces, lo que yo voy a ver es esto. Si se fijan, este es el eje X, este es el eje Y. Ya dijimos que en X teníamos un intervalo de AB y en Y teníamos un intervalo de CAD. Se fijan que estoy particionando el intervalo de A a B, en este caso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. ¿Sí o no? Y el intervalo de CAD lo estoy partiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Ya les dije que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Pueden ser diferentes. Bien, al hacer esa partición, observo que la región la he dividido en rectángulos, ¿sí? En rectángulos que tienen el mismo tamaño. Estos rectángulos, pues obviamente tienen puntos dentro de él, porque a fin de cuentas
Esos rectángulos son partes de la región que estoy analizando. Ahora, cuando ustedes vieron cálculo de una variable, ¿verdad? La integral de una variable, sabían que la altura la podíamos definir de varias formas. La más común era con el punto a la izquierda o el punto a la derecha o el punto medio. Sin embargo, al analizar la curva, podíamos coger cualquier otro valor para obtener una curva más, para obtener una aproximación mejor al área bajo la curva. Y si ustedes recuerdan, esos valores se llamaban valores muestrales, por eso se les ponía el asterisco. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. No los conocía como valores muestrales. ¿Cómo? No, yo no los conocía como valores muestrales. ¿Cómo los conocías? No, o sea, tal cual, o sea, no conocía ese tipo de término, otro término. Bueno, se llaman muestrales porque tomas una muestra, o sea, son de una muestra, ¿sí? Porque puedes coger cualquier valor de esa parte, ¿sí? Ahora, si se fijan, lo que estamos observando es que cada cuadrito tiene un punto negro. Ese punto negro va a ser el punto muestral de cada partición, de cada rectángulo en que se ha particionado la región, ¿sí? Si se fijan, no todos tienen la misma posición. Hay unos que, por ejemplo, están muy pegados a las esquinas, hay unos que están casi a la mitad, etcétera. Lo ideal, bueno, no lo ideal, sino lo que comúnmente se hace para evitar problemas es de que estén colocados en la misma forma. Por eso cuando vieron cálculo de una variable, elegían los que están a la derecha, o los que están a la izquierda, o los que están a la mitad. ¿Se acuerdan? Nada más que aquí, si yo no los elijo de esa forma, se supone que esto me va a dar una mejor aproximación a ¿qué cosa? A lo que sigue, a esto. A describir más exactamente la altura de los prismas cuya base son esa partición y cuya altura va a ser la más grande del prisma, donde esa altura está determinada por ese valor muestral, aquí lo ven, si lo llegan a ver, evaluado en la función. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, lo que yo voy a obtener ahora son prismas. ¿Y qué es un prisma? Bueno, prismas rectangulares, porque hay prismas de muchas formas, ¿no? Incluso hasta un cilindro es un prisma. ¿Sí? Lo podemos asumir como un prisma. Prismas pentagonales, prisma hexagonal, etcétera. ¿Sí? Prismas rectangulares. Son estos. Entonces, si hago lo mismo para cada partición, ¿están de acuerdo que voy a obtener estos prismas? Donde sus alturas van a corresponder al valor muestral elegido en la partición y luego evaluarlo en la función. Ah, ok, sí, profe. Y entonces, ¿qué estoy obteniendo aquí? ¿O qué estoy tratando ¿qué estoy obteniendo aquí? Pues estoy obteniendo una aproximación del volumen bajo la superficie con respecto al plano XY. ¿Sí están de acuerdo? Aquí puedo ver que este volumen debajo de la superficie y con el plano XY lo puedo aproximar mediante la suma de los prismas que obtengo al hacer esa partición y al elegir un punto muestral que me determine su altura. ¿Están de acuerdo, sí o no? No oigo. ¿Oigo? Sí, profe. Ahora, aquí lo tenemos. El volumen, bueno, aquí lo estoy viendo, perdón. El volumen lo estoy aproximando, o sea, el volumen bajo la superficie con respecto al plano XY, lo estoy aproximando mediante la suma de esos prismas. ¿Y por qué digo de esos prismas? Porque acuérdense que el área
perdón, el volumen de un prisma rectangular era área de la base por altura. El área de la base viene siendo el delta A y la altura viene siendo el valor de la función en el punto muestral para cada una de esas particiones. ¿Sí? Ahora, esta es una sumatoria doble. ¿Por qué? Porque si se fijan, básicamente esa idea es así, ¿no? ¿Dónde está? Estamos diciendo que el volumen es aproximadamente la sumatoria desde, no sé, I igual a C hasta D, y la sumatoria aquí desde K igual a A hasta B, de, sí, de F de XK, Y, I muestral por delta X por delta Y. Aquí delta X por delta Y viene siendo el delta A, ¿sí? Entonces, delta X viene siendo el valor de la partición. Estoy presentando, ¿verdad? Sí, profe, sí estaba presentando. El delta X viene siendo el valor de la partición en X y delta Y viene siendo la partición en Y. Acuérdense que este es un pedacito, un rectangulito de la partición. Entonces esto viene siendo delta X, esto viene siendo delta Y. Y aquí cogíamos un valor muestral que viene siendo el XYésimo, YKésimo. Bueno, aquí lo puse al revés, es XK, Y. ¿Por qué? Porque K va desde A hasta B e iba de I hasta C. ¿Sí? Y entonces ese valor lo evaluábamos en la función y obteníamos la altura. Y entonces ya vamos a tener nuestro rectángulo. Entonces, ¿por qué la sumatoria es así? Porque es una sumatoria doble. Porque pues es hacerlo en orden. Primero sumo con X. Ahí está la F. En X. Y este resultado luego lo sumo con Y. ¿Sí? Si se fijan, no es otra cosa más que aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación, porque a fin de cuentas esto es producto. Esto viene siendo el área de la base y esto viene siendo la altura. Y entonces de esa forma voy a lograr una aproximación del volumen. ¿Sí? Ahora, si n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Que delta X tiende a dx y delta Y tiende a dy. Y entonces vamos a tener una integral. En ese caso, ya al hacer n igual a infinito, estos cambios son tan pequeños que prácticamente esta partición se convierte en un punto. ¿Por qué? Porque esto tiende a cero y esto también tiende a cero. ¿Sí? Y entonces, esto se convierte en un punto y el prisma se va a convertir en una línea recta. Y entonces ya al sumar todas las líneas rectas o segmentos de recta, ya voy a tener de forma exacta el valor del volumen. Entonces, pues ya voy a definir eso de esta forma, ¿no? De la integral de C a D, aquí de A a B, de f de x, Y,
de x de y. Y ya voy a obtener el volumen bajo la superficie. Cuando hago que el número de particiones tienda a infinito, entonces esas dimensiones de la partición van a ser muy pequeñas, prácticamente se convertirán en un punto, los primas se van a convertir en segmentos de recta y ya voy a tener exactamente el valor del volumen. ¿Sí quedó claro eso o no? Súper claro, profe. Ahora, bueno, eso ya lo tenemos aquí. Bueno, estas son diferentes notaciones de la integral doble. Volvemos a lo mismo, es una interpretación geométrica que viene siendo el volumen. ¿Sí? Aquí viene, por ejemplo, lo de las sumas de Riemann, pero con integrales dobles es exactamente lo mismo, nada más. Acuérdense que en las sumas de Riemann que vieron en cálculo integral, el área bajo la curva se aproximaba mediante rectángulos, aquí es mediante prismas. Vean cómo pues los valores muestrales que vienen, los puntos muestrales, que son el 1, 1, el 1, 2, 2, 1, 2, 2, pues aquí sí los ubica, creo que todos hacia la derecha, son estos que están aquí, ¿sí? Digo, eso es para obtener una aproximación. Obviamente ya sabemos que si el número de la partición aumenta, vamos a obtener prismas más delgaditos, cada vez más delgaditos, pero con una mejor aproximación al volumen real. ¿Sí? Aquí está lo de la regla del punto medio que también les decía que se aplicaba en el cálculo integral, ¿no? Bueno, estos ejercicios pues no tienen caso, están muy chafillas. Mejor vamos a pasar a este tema que son las integrales iteradas. ¿Qué es esto de las integrales iteradas? Bueno, miren, lo de las integrales iteradas las podemos entender como la integración parcial. A veces yo utilizo esa descripción y les digo a sus compañeros, hagan de cuenta que las integrales iteradas son como las integrales parciales. Y dice uno, bueno, ¿cómo que las integrales parciales? ¿Cómo está eso? Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo... Sigue presentando, profe. Vamos a suponer que ya vi que yo tengo este integral doble, ¿no? ¿Sí? Que es de AB y luego de C a D, de f de x, y, de x de y. Entonces, básicamente, las integrales iteradas se analizan cuando se ve la forma de evaluarlas, de cómo calcular esa integral doble. Entonces, lo que se hace es ir de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. O sea que básicamente es primero resolver esta integral, la de más adentro, y luego ese resultado, ¿verdad? Aquí voy a obtener una función, o sea, el resultado de esta integral va a ser una función. Puede ser un número, a fin de cuentas es una función constante. Y luego integrar con respecto de y. Sí, a eso se refiere integral iterada. Por eso les decía que es como una integración parcial, es decir, a ver, yo para hacer esta integral lo voy a hacer con x. Entonces todo lo que tenga y lo voy a considerar como constante. ¿Sí? Entonces, integro con x, la y es constante, y posteriormente ya voy a integrar con respecto de y. Entonces es muy parecido a las derivadas parciales. O sea, acuérdense que cuando tú derivabas con respecto a una variable, la otra permanece constante. Por eso es que hago esa referencia. Ahora, una integral de volumen mediante una integral doble
también puede expresarse de esta forma. ¿Sí? También la podemos poner así. De A B. También la podemos hacer así. Primero con Y y luego con X. ¿Sí? Entonces, primero integro de dentro hacia afuera. Entonces, primero integro con Y, por lo tanto, lo que es X va a permanecer constante y finalmente integro con X. ¿Sí? Bien, eso se refiere a las integrales iteradas. Ahora, una cosa también importante. Voy a borrar. Vamos a ver que bueno, déjenme mejor, eso lo vamos a tomar de acá. El teorema de Fubini. Básicamente, el teorema de Fubini es este. A ver, déjenme dejar de presentar. El teorema de Fubini lo que nos dice es que un volumen yo puedo cambiar el orden de integración en esta primera integral integro primero con X y luego con y en esta integro primero con Y y luego con X. Entonces, mientras la función sea continua en el intervalo, obviamente, acuérdense que aquí X es así, de A a B, y C es de, perdón, Y, bueno, sí, C es de C a D. En este intervalo, estamos suponiendo que la función que estamos integrando pues, es una función continua, es integrable, es derivable, diferenciable, etc. Entonces, si se cumplen esas condiciones, no importa el orden de integración. El orden de integración lo define ¿Se espantaron? Sí, profe. Que nos había dejado, profe. A ver, ¿dónde me quedé? Porque ya me vas a explicar a lo puro loco, ¿cómo ven? Sí, estaba explicando lo del teorema de Fubini, pero ya no entendí porque se trabó bien feo. Sí, ya, o sea, todo lo que escribió yo no lo entendí. Es que se le estaba trabando el internet, profe. A ver, vamos a ver. Lo que les estaba yo diciendo es que, a ver, bueno, ya vimos que esto es una integral doble que me representa geométricamente un volumen, ¿sí? Ahora, yo estoy suponiendo que f de x es una función que es continua o tiene un número finito de discontinuidades en el intervalo de A a B en X y de C a D en Y. ¿Sí? Entonces lo que me dice el teorema de Fubini es de que el volumen no importa, para obtenerlo no importa el orden de integración,
O sea, si se fijan, aquí estoy integrando primero con X y luego con Y, y obtengo un resultado. Me va a dar el mismo resultado si yo integro primero con Y y luego con X. ¿Sí? Es el equivalente al teorema de Clairaut en derivadas parciales. ¿Se acuerdan, sí o no? Podemos pensar que este Sí, es profe. equivalente. Nada más que este viene siendo en integrales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Fubini. Este teorema es muy importante, muy importante, porque pues me dice que básicamente no importa el orden de integración, tú puedes integrar primero con X y luego con Y o al revés, vas a llegar al mismo resultado, siempre y cuando pues la función presente esas características de que tenga un número finito de discontinuidades, o sea, una función continua, sea derivable en la región, etcétera, ¿sí? Es lo que dice el teorema de Fubini. Entonces ese teoremita pues está aquí expresado, ¿sí? No hay ningún problema. Y dice que aquí hay una pequeña lectura, dice que ese teorema Guido Fubini fue quien proveyó una versión general del teorema en 1907, pero la versión para funciones continuas fue conocida por el matemático francés Agustín Louis Cauchy casi una centuria antes, ¿sí? Pues aquí podemos ver a este Cauchy, ¿no? Que sigue siendo uno de las estrellas, ¿no? De la matemática, este genial personaje que luego he tratado de buscar un vídeo de Cauchy, Agustín Cauchy, y no he encontrado uno así que me convenza, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver esta cosa. Ojo con esta cosa. Ojo con esta cosa. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Esta propiedad, si se fijan, tiene algo raro. Algo raro, pero que sí es correcto. Pero hay que saber varias cosas alrededor de esto. Si se fijan, estoy integrando en una región R el producto de dos funciones. ¿Sí? Esas dos funciones son independientes entre sí. ¿Por qué estoy diciendo que son independientes entre sí? Porque solamente dependen de una variable. G depende de X y H depende de Y. A fin de cuentas, el producto pues va a depender de las dos variables, X, Y, que es lo que yo necesito para definir una integral doble. Entonces me dice esta propiedad que esta integral doble yo la puedo expresar como el producto de dos integrales simples. ¿Sí? Pero ojo, ¿cuándo voy a aplicar esta propiedad? Esta propiedad lo voy a aplicar solamente cuando integro el producto de dos funciones independientes, es decir, funciones bajo una sola variable, cuyo producto me dé una función de dos variables que son las que corresponden al diferencial de área. ¿Sí? Si no son independientes, no lo puedo hacer. Y esto se los comento porque muchos jóvenes en los exámenes aplican esta propiedad, pero la aplican así como que, o sea, casi sin pensar, ¿no? Casi ahí hasta te ponen en el examen, pues me da huevonada hacerlo de forma iterada y como me da huevonada, pues lo voy a hacer así. Y no es de esa forma. Hay que saber cuándo aplicarla. Si yo esto lo aplico a funciones que no son independientes, el resultado está mal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado al aplicar esto. Y bueno, pues aquí ya hay algunos ejercicios, pero están bastante sencillitos. Sí, yo creo que estos no tienen caso. Mejor vamos a pasar a las integrales dobles sobre regiones generales. Fíjense bien, ¿qué diferencia hay entre las integrales anteriores y las integrales actuales? Bueno, las integrales anteriores, si se fijan, se daban en esto.
en esto. Se daban en regiones del plano XY, pero rectangulares. ¿Sí? Rectangulares. A ver, déjenme ver a ver si sí me están viendo porque aquí estoy, voy de A a B y aquí voy de C a D. Voy de C a D. Se daban sobre regiones rectangulares, sobre regiones constantes. ¿Qué pasa ahora si esas regiones no son así de bonitas? Acuérdense que esta región incluso yo la puedo expresar como un producto cartesiano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ahora no la puedo expresar así bonita? Sino que ahora es una función general, una región general. Bueno, pues ya la cosa es más interesante. Esto ya vale más la pena. Es decir, en estas los límites son constantes. En estas no van a ser constantes. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, para ver este tipo de integrales sobre regiones generales, vamos a tener dos situaciones. Dos situaciones. Que son, por ejemplo, a ver bien, se las voy a mostrar mejor aquí para ya no dibujarlas. ¿Sí? Si se fijan, ya tenemos regiones generales y vamos a tener los siguientes casos. ¿Cuáles son los casos? Una primera situación es cuando las cotas en X son constantes y las cotas en Y son variables. Aquí si pueden observar las cotas o las fronteras de la región de integración son valores constantes, o sea, son líneas verticales, por así decirlo, y en Y son funciones. Ese es un caso. El otro caso es igual, bueno, es que todos estos son iguales, perdón. La cota en X, si se fijan, son constantes, va de A a B, y en Y, pues va de una función a otra función. ¿Sí? Todos estos casos corresponden a un mismo tipo que se llama región tipo 1. Ahora, ¿qué característica entonces tiene la región tipo 1? Las regiones tipo 1 tienen característica de que las cotas en X son constantes y las cotas en Y son variables. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, las regiones tipo 2 son al revés. Son aquellas donde ahora las cotas constantes son en Y las cotas variables son en X. Esas son las regiones tipo 2. Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación de las regiones? Porque dependiendo del tipo de región, es como vamos a integrar. A ver, aquí podemos ver entonces que, por ejemplo, en una región tipo 1, ¿sí? X va de un valor constante a un valor constante y lleva de un valor variable a un valor variable. Esas son las tipo 1. Ahora, en una integral de la dimensión que sea, siempre la última integral debe de tener, en términos generales, si es que yo quiero obtener una cantidad, límites constantes. Límites constantes. Siempre los límites de integración de la integral más externa tienen que ser, si yo lo quiero visualizar, o sea, vamos, hay que decirlo, si lo quiero ver como un problema de área, en este caso, o que me dé un valor numérico,
tienen que ser constantes. Y los de las integrales de adentro pueden tener límites de integración variables, pero siempre esos límites variables van a tener las variables que posteriormente se van a integrar. No pueden tener variables que ya se hayan integrado. Tienen que ser variables que sean las que posteriormente van a integrarse. Entonces, en base a eso, significa que si es una tipo 1 y los límites en X son constantes y los de Y son variables, entonces tiene que ser la exterior constantes y la interior variable. ¿Sí? Y entonces primero voy a integrar con respecto de Y y luego con respecto de X. ¿Por qué? Porque la que tiene los límites constantes es X. Por eso es que la última integral tiene que ser la de los límites constantes y el orden de derivación o el orden de integración, bueno, el orden de la derivada, el orden de derivación que corresponde al orden de la derivada tiene que ser el del exterior. Y la interior va a tener diferencial de Y porque esa sí puede ser variable. ¿Sí? Ahora, si es una tipo 2, ya quedamos que los límites constantes ahora son en Y y los variables son en X. Por lo tanto, una integral tipo 2 primero integraré con X y luego con Y. ¿Por qué? Porque Y es la que tiene los límites constantes, tiene que ser la última, mientras que la X tiene los límites variables, tiene que ser la de adentro. Y entonces aquí vamos a ponerle así. Puede ser así. ¿Sí se entiende? Entonces este es tipo 1 y este es tipo 2. Eso es importante, ¿no? Es importante. Siempre la integral de afuera tiene que ser la que tenga los límites constantes y la de adentro los variables. Ahora, aquí corrijo. Aquí corrijo. A ver, aquí corrijo. Aquí nada más tiene que ser G de X y acá F de Y. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que los límites deben de ser, ¿qué cosa? Bajo la variable de las que no se han integrado. Entonces, vean, si yo voy a integrar con respecto de Y, la siguiente variable con respecto a la que voy a integrar es X, y por lo tanto, las cotas sí pueden ser función, pero de la siguiente variable que voy a integrar. Aquí sí puede ser G de X, ¿sí? En esta, la siguiente variable con respecto a la que voy a integrar es Y, entonces ya no puede ser de X. ¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí yo le puse X, y ahí sí se me fue a mí la onda. Pero tiene que ser así. ¿Ok? Ok, profe. Sí, profe. Ok, profe. Sí, está bien. Sí, profe. Bueno. Pues entonces vamos a hacer uno. Miren, miren nomás. Estos ya son buenos. ¿Sí o no? A ver, agarren sí o no. Sí, sí se ven chidos. De aquí del 19 al 27. Que está medio El calabaza. 20. El 20 está bien. ¿El 20? Sí. Ok, a ver, vamos a ver. Fíjense. Profe.
Perdón que lo interrumpa, pero bueno, ya pasan de las 8. ¿Dónde? Ya pasan de las 8. Pero pues pasan con 2 minutos. Oh, bueno, el ingeniero. Muy mal, Inge, muy mal. A lo mejor tiene otra clase, pero A ver, ¿dónde estás, ingeniero? Aquí, profe. Tienes que ir al baño, güey. No, profe, nada de eso. ¿No? Pero tengo otras cositas que hacer de tareas. A mí se me hace que quieres ir a echar serenata, ¿no? No, hombre, profe. Aquí. Bueno. Ok, sí, bueno, vamos a dejarlo para mañana, porque sí nos va a llevar más de 10 minutos, ¿eh? Tenemos que graficar y luego empezar a resolverlo. Mañana iniciamos con ese ejercicio, ¿ok? Sí, profe, nos vemos. Sale. Nos vemos mañana, que descansen. gracias, profe, hasta mañana. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Adiós.